Muy bien, muy buenos días, agradeciendo la oportunidad a Van Bergel, esta oportunidad de conversar con ustedes y tener tremendas personalidades que nos están acompañando precisamente para platicar los temas de innovación en cuanto a lo que corresponde a las terapias. Con eso estamos dando inicio a esta primera mesa que pinta que vamos a tener en las siguientes mesas también mucha riqueza de información y conocer precisamente a personalidades. En esta ocasión, la idea es poder entonces tomar opinión de quienes como expertos que nos acompañan ahora, conversar precisamente los temas que tienen que ver, y voy a compartir brevemente para introducir el tema, tiene que ver, a ver si se ve ahí, ustedes me dicen si ya se ve ahí. Espero que se esté viendo ahí. Precisamente los avances, correcto, gracias, los avances de la innovación terapéutica. Y para introducir el tema, pues quiero comentar lo que le he llamado algunos números de la innovación en el caso de México y que me estaré basando rápidamente en lo que el Consejo de Seguridad General de 2019 hacia 2021 ha realizado en un esfuerzo de transparencia también, de dar a conocer de cómo van los avances de las inclusiones, modificaciones, algunas exclusiones de lo que conocemos como claves de medicamentos, en particular estaré hablando al respecto. Y ha sido sorprendente porque la labor que ha sido intensa con un registro de más de 452 sometimientos que se han realizado en estos 3 años y en donde vemos inclusiones de 287 claves de manera relevante. 2020 fue un año muy productivo en lo particular, por supuesto. Creo que por ahí tienen un micrófono abierto, por favor. Si pueden cerrar el micrófono por allá. Gracias. Y lo que observamos es que en estos años de cómo se ha dado la oportunidad de esta velocidad en la que se ha dado particularmente las inclusiones, que no significa necesariamente moléculas nuevas, y que a reserva de que también puede haber moléculas preexistentes, es una enorme oportunidad de diversificar y, por supuesto, que los pacientes tengan acceso a muchas de estas alternativas. Pero la verdad es que cuando uno voltea a ver cifras, hay quienes ya han hecho trabajos al respecto. En particular, nosotros hemos elaborado un seguimiento de lo que pasa con la innovación, en particular estas moléculas cuando reciben registro sanitario hasta que finalmente registran su primera adquisición en sector público. En promedio pueden ser 4.6 años, cuando en general en otros países el tiempo es mucho menor. Retomando lo que ha hecho el Consejo de Seguridad General en lo particular, vemos que entre las modificaciones y las inclusiones, con estos números relevantes que comentaba, hay moléculas existentes y moléculas nuevas que podemos identificar en la parte de las inclusiones y que hay que observar que a muchas de estas, 66% de las mismas, que de recién inclusión, ya observamos que por lo menos ya tienen adquisición, una adquisición dentro del sector público en lo particular. Y las modificaciones, por supuesto, también son innovaciones porque hay que adaptar, hay que actualizar, hay que modernizar a las presentaciones, a la concentración, a la indicación terapéutica, a los principios activos y una serie de combinaciones que se pueden dar entre estas mismas modificaciones con la idea de que se pueda tener acceso a estas terapias, por supuesto, en tiempos que han sido complicados precisamente en la adquisición de medicamentos. Dentro de las adquisiciones de estas innovaciones, en cuanto a inclusiones, ya comentaba que el 66% es así, y vemos que particularmente las moléculas nuevas han tenido ya la oportunidad de 157 que observamos, ya 108 han logrado tener algún registro, lo cual creo que a reserva de lo que nos platiquen nuestros expositores, pinta muy interesante que de entre los retos del sistema de salud, ante el reto de la compra pública, esto pueda generar mejores oportunidades para nuestros pacientes en general. Voy a iniciar la serie de preguntas y conforme los vaya convocando, voy a leer sus
su currículum, por supuesto. Y de entrada, por aquí debo de contar con la presencia de la doctora Borrallo, quien actualmente preside la Asociación de Cardiólogos de México y que es la primera mujer precisamente en este cargo, y ha sido comisionada por parte de la Unidad de Atención Médica al programa A Todo Corazón, Código Infarto del IMSS. Tiene varias especialidades, tiene maestrías en ciencias médicas, un doctorado precisamente con mención honorífica por parte de la UNAM, y pues ha realizado un montón de actividades, por supuesto, al frente de varias coordinaciones dentro de lo que ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora, bienvenida, y denme oportunidad de hacerle la primera pregunta para poder ir abordando los temas. Es muy rico lo que hay que comentar en un tiempo muy breve que tenemos. La primera pregunta que nos ayuda a introducir, bueno, la innovación que tenemos en los tratamientos, en la atención a los pacientes, ¿qué nos puede decir ello? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Qué es lo que estaríamos viviendo? Y solicito su respuesta lo más preciso posible. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Realmente estamos cambiando los paradigmas. Hoy tenemos terapias duales y triples para abordar algunas enfermedades crónicas y también para prevención secundaria. Esto nos permitirá tener mejor adherencia, mejores metas de control y probablemente en un futuro menos eventos cardiovasculares. Gracias, doctora. Y déjeme continuar en este seguimiento de las preguntas, teniendo ahora a la doctora Yota Panopoulou, quien actualmente se desempeña como directora general de la Fundación Clínica Médica Sur, una asociación civil que apoya proyectos de investigación científica, enseñanza médica, asistencia a grupos vulnerables, para mejorar precisamente la condición de salud entre los mexicanos. Es colega, también economista, un gusto, doctora, conocerla por este medio, con muchos años de experiencia precisamente en temas relevantes sobre los temas de financiamiento de los sistemas de salud, temas de inclusión de medicamentos, los paquetes, ¿verdad?, que hay que elaborar para ello, negociaciones de precios de medicamentos con el sector farmacéutico, temas de desempeño hospitalario, diseño, implementación y evaluación de reformas al sector salud. Con doctorado en la Universidad de Sussex y una maestría precisamente también en economía en la Universidad de Oxford. Y han sido varios los cargos que ha tenido, doctora, dentro, como entre los que puedo mencionar, como directora de la planeación y promoción de proyectos de la Fundación Clínica, de la Clínica Médica Sur, y asesora en su momento de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la Secretaría de Salud a nivel federal. Ya ha colaborado como coordinadora en políticas y relaciones institucionales de la Fundación Mexicana para la Salud, así como también al frente de la Dirección de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aprovechando el placer de conocerla, doctora, le hago la primera pregunta correspondiente. Desde su punto de vista, ¿cómo se pretende mejorar el acceso a medicamentos y terapias innovadoras en nuestro país? Muchas gracias, Enrique. Un gusto para mí también conocerte y muchas gracias a Bamberg Health por su invitación. Yo quisiera brevemente darles una perspectiva más por parte del sector público. En la introducción hoy en día del evento oímos varias, posturas con relación al sector privado y el trabajo que realiza para un mejor acceso. En el caso del sector público, en lo general lo que creo es que necesitamos un trabajo coordinado y simultáneo por parte de tres áreas, que las encontramos en la mayoría de nuestras instituciones públicas. Es el área médica, el área administrativa y el área de finanzas.
¿qué muchas veces sucede? Lo que sucede es que en lo general el área médica es el área que tiene, digamos, el primer paso en los procesos de inclusión de medicamentos y de compra de medicamentos, en el sentido que son ellos que definen el valor terapéutico de un medicamento. Después, lo que, como acto seguido, una vez que se toma la decisión para la compra de medicamentos, giran con el área administrativa para que hagan la compra. Y a su vez, el área administrativa gira al área de finanzas para pedir más dinero, porque, como sabemos, siempre el presupuesto es finito. Al hacer esos, digamos, esos pasos de forma secuencial, se genera pues un enorme cuello de botella. Lo que se ha hecho en varias instituciones, incluyendo el IMSS, es que lo que se hizo en el pasado, y yo creo que se va a seguir haciendo, es que esas tres áreas tienen que trabajar desde un inicio de una forma coordinada, y especialmente en sus negociaciones con el sector privado, porque ahí tenemos todos los actores en la misma mesa y una vez que se toma la decisión de la inclusión y compra de un medicamento, pues ya todas las partes saben lo que les compete. El área de finanzas tiene que crear el espacio presupuestario, el área administrativa tiene que comprar el medicamento y el área médica eventualmente no nada más tiene que sugerir, digamos, su inclusión, pero tiene que cuidar su utilización, que es una parte muy importante para que el próximo año ese medicamento se llegue a innovador, se llegue a comprar. Eso es el primer punto. El segundo punto, que me gustaría hacer referencia en las láminas que nos presentó, como sabemos que una problemática que tiene México es que tenemos múltiples inclusiones de cierta forma. Hay una inclusión a nivel general y después hay inclusiones a nivel institucional. Y muchas veces la industria y gente del sector se pregunta por qué. Y el por qué yo creo que es bastante simple. El por qué es porque es muy importante. Un momento de negociación muy importante para crear espacio presupuestal es el momento de inclusión. Y en ese momento, quien debe estar en la mesa es definitivamente el área de finanzas de cada institución. Porque como bien sabemos de la experiencia de años pasados, un medicamento innovador puede llegar a bajar su precio significativamente en ese momento. Y para terminar, creo que lo que vale mucho la pena tomar en cuenta es que ese trabajo digamos, del proceso de inclusión, compra de medicamentos, debe ser un trabajo continuo, no puede ser un trabajo que alguien lo percibe como una vez al año, es un proceso continuo y sobre todo colegiado, porque mientras más personas se sientan en una mesa, menos la probabilidad de discrecionalidad, de corrupción, y más la garantía de un proceso transparente y claro. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y estaría sugiriendo entonces que sí es importante tener esta oportunidad de mantener las instituciones coordinadas y en esta posibilidad de que se comuniquen, se hablen, conozcan de lo que se tratan de estas innovaciones y, por supuesto, el diálogo con quienes precisamente son capaces de proveer estas nuevas terapias. Y denme oportunidad de pasar con otro invitado también muy relevante, el doctor Jesús Efraín Flores Osorio, que actualmente es gerente de farmacia hospitalaria del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, TecSalud, del Tecnológico de Monterrey, por supuesto. Es licenciado en farmacia por la Universidad Autónoma de Hidalgo y ha tomado diplomados de marketing y gestión farmacéutica en el PharmEd Solutions Institute y tiene certificaciones en farmacovigilancia y precisamente con la Universidad de Valladolid en España. Entre otros cargos, también un currículum muy interesante y extenso, es coordinador o ha sido coordinador de validación y seguimiento farmacoterapéutico del TecSalud en el TEC de Monterrey, farmacéutico clínico de Médica Sur
farmacéutico clínico, también en el Hospital General de Hidalgo, y también le gusta la cátedra, doctor, con asignaturas sobre farmacovigilancia, atención farmacéutica, por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, doctor, déme oportunidad de plantearle esta pregunta. En su consideración, ¿cómo considera que debe ser la gestión y administración de los servicios farmacéuticos en los sistemas de salud a corto como a mediano plazo para lograr el acceso a nuevas terapias e ir a la par de la industria farmacéutica en su relación con las innovaciones terapéuticas? Compleja la pregunta, estamos al tanto de su respuesta, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, agradezco la invitación y es un gusto estar con ustedes esta mañana platicando. Y yo me quiero enfocar en lo posterior a cuando ya se negoció, cuando ya se tiene el medicamento, ¿no? Cuando va a llegar al hospital. ¿Qué tenemos que tener? Bueno, creo que es importante el tema de servicios farmacéuticos, ¿no? Y estos servicios farmacéuticos tienen que estar enfocados y centrados en el paciente, es decir, el paciente tiene que incorporarse dentro de la práctica, tiene que tener la perspectiva, tenemos que tener mayor cercanía y continuidad con él. Y hablando de servicios farmacéuticos, hay diferentes servicios farmacéuticos en los que podemos actuar en relación a generar una mejor gestión en la adquisición de medicamentos, ¿no? Están las farmacias hospitalarias, que como tal es un área que tiene que especializarse y que tiene que haber un farmacéutico ahí en donde se haga una gestión en relación a procesos seguros de almacenamiento, que se cumplan con todas las políticas y con todos los lineamientos para poder asegurar que el medicamento que el paciente va a recibir esté en las condiciones óptimas. Y bueno, dentro de un servicio de farmacia también tiene que haber esa comunicación con la cadena de suministro, ¿no? ¿Por qué? Porque el vínculo que se hace nos va a ayudar, o al menos en nuestra práctica o en la práctica que tengo acá en TechSalud, la relación que hay entre la farmacia hospitalaria y la cadena de suministro es de gran valor. ¿Por qué? Porque dentro de la farmacia hospitalaria, tengo sistemas de distribución, o debería haber sistemas de distribución de medicamentos, ¿no? Hay muchos sistemas que se pueden implementar, sistemas semirobotizados, también existe o tiene que existir esa selección y evaluación de proveedores para poder asegurar que el medicamento, y más si hablamos de medicamentos innovadores o de productos biológicos, o lo que se mueve actualmente, hay mucha falsificación y medicamentos apócrifos en el mercado, ¿no? Entonces, el farmacéutico dentro de la farmacia hospitalaria tiene que asegurar que el medicamento que va a llegar a las instituciones sea un medicamento seguro para los pacientes, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los servicios de información de medicamentos, donde se proporciona información de calidad a los profesionales de la salud y a los pacientes. Entonces, después de esto, bueno, podemos hablar de centrales de mezclas, del servicio de seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia y otros servicios que se pueden implementar que nos van a llevar a tener medicamentos seguros para nuestros pacientes. Gracias. Excelente. Y gracias por compartirlos, porque también es la visión que se puede tener por parte de la iniciativa privada y cómo es que esto se está garantizando y cómo es importante lo que corresponde precisamente a la información, a la data como una referencia importante y tener, por supuesto, esta facilidad de que los medicamentos lleguen en tiempo y forma. Agradezco la participación y también por acá voy a presentar al doctor Carlos Isaac Hernández Fuentes. Voy a presentar su currículum brevemente, y que es médico epidemiólogo, actualmente es director de prevención y protección de salud de los servicios de salud de Yucatán, y ha sido responsable en 4 subdirecciones, 2 coordinaciones estatales y al tanto de 68 programas de salud pública al interior del estado, atendiendo varios centros de salud, 159, es decir, le ha tocado verdaderamente, doctor, hacer frente ante lo que ha sido la COVID-19 en el estado y manejar precisamente que la pandemia no tuviese mayores complicaciones, y por lo que veo también ha estado al tanto de la estrategia de la vacunación correspondiente contra la COVID-19
logrando al momento de las coberturas más importantes entre los estados, con más del 88%, por supuesto, y con ello, pues, garantizar que la población esté en menos riesgo. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y es epidemiólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán. Deme oportunidad de plantearle, doctor, ya lo estaba comentando la doctora Yota en algún momento, de que el tema de los presupuestos, y estos presupuestos pueden ser finitos necesariamente, pero ¿cómo es que esto dentro de las terapias se logra un equilibrio para lograr esta oportunidad de la innovación sin dejar quizás de responder a las terapias preexistentes y que puedan irse abriendo camino? Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias a Bamberg Health por la invitación. Buenos días a todos mis compañeros panelistas. He tenido la oportunidad de leer un poquito de su trayectoria y un gusto compartir este foro con ustedes. Claro que sí, doctor. Yo creo que en cuanto al tema desde el punto de vista médico, una vida es invaluable, ¿no? Por lo que siempre es difícil pensar en una gestión económica cuando se habla de salud. Yo considero que el éxito en los manejos y la terapéutica médica actualmente debe estar encaminada a un gasto inteligente, ¿no? Y preventivo en salud, desde una proyección de consumos, ¿sí? Hasta el momento curativo o que se hace el ejercicio en el que un enfermero o un personal médico aplica un medicamento a un paciente. Cuando hablamos de costos, el principal objetivo siempre debe ser la de la optimización de los recursos, ya que desgraciadamente estos deben de ser finitos, ¿no? Estos deben de incluir la terapéutica médica, el material humano en todas sus categorías, el uso de fármacos e insumos de uso médico y de uso hospitalario. Y también yo lo llevo un poco más allá al hablar de lo que es la gestión pública. Debemos de tener un enfoque también muy abierto, muy amplio en cuanto a la mercadotecnia en salud. Este es un ente que se ha agregado y se ha detonado con mayor fuerza durante la pandemia, ya que hemos visto que una información adecuada puede ser bien recibida por la población, pero las noticias falsas desgraciadamente tienen mayor eco y contaminan un poco más la información que debe de ser real. En cuanto a la salud, debe de tener un enfoque con un punto de vista económico-social. Debemos de partir en dónde estamos situados, las características principales de nuestra población, las enfermedades previas debido a su alimentación o a usos y costumbres. Considero también que se debe de realizar un análisis económico para la atención de salud, ya que no todos los estados, por lo menos hablando de México, partimos desde un mismo presupuesto o desde una partida dirigida hacia lo que es la atención en salud. Debemos de tomar como bases el análisis en cuanto a minimizar el costo. Tenemos que ver la equivalencia entre el costo-beneficio en cuanto a la terapéutica médica y muy importante el costo-efectividad en cuanto a los manejos médicos y tratamientos hospitalarios. Yo creo que debemos de tener o concluir sobre una necesidad de fortalecer los sistemas de información, como lo comentaba la doctora Yota. Debe de ser una mesa no solamente con una arista, sino deben de intervenir todos los que están en cuanto a la compra, en cuanto a la distribución, en cuanto a la adquisición de los medicamentos, la aplicación, como lo comentaba también el doctor Jesús Efraín, la central de mezclas, una adecuada aplicación, una adecuada dilución, el contar con el material y el insumo, porque muchas veces en la práctica médica nos enfrentamos que tenemos tal vez el medicamento, sin embargo no tenemos el insumo para aplicarlo. Entonces, el análisis debe de ser multidisciplinario desde el área administrativa, desde el área de comunicación, desde la gestión gubernamental, la participación de nuestros dirigentes, tanto a nivel gobierno estatal como gobierno federal, para poder proveer de todas las herramientas útiles en la optimización de los recursos, ya que desgraciadamente, como comento, estos son finitos, ¿no? Por lo que debemos de asegurar
la oportunidad de la intervención y mejorar los resultados en cada una de nuestras participaciones. Por supuesto, doctor, y demanda entonces ser exhaustivos en los números, ser exhaustivos en lo que es el gran reto financiero que no solamente México, sino pues toda la región latinoamericana, Europa no se escapa, Estados Unidos no se escapa de esta necesidad de buscar el equilibrio en el uso adecuado de la parte financiera, pero sin dejar de cumplir con las necesidades que demanda la población. Y estaría retomando con la doctora Borrallo, preguntarle a ella cuáles son, ante esta evidencia, estamos comentando la epidemia de la COVID-19, cuáles son las nuevas innovaciones que está observando para la salud ante precisamente lo que seguimos viviendo y que sigue siendo un malestar generalizado en México y en el mundo. Gracias por la pregunta. Yo creo que estamos viviendo otra realidad desde cómo estamos abordando la pandemia. Se desarrollaron nuevas tecnologías para el manejo de la ventilación mecánica. Vimos nuevos abordajes para estos pacientes. Se crearon abordajes ambulatorios, la parte de tener nuevos medicamentos, nuevos antivirales recientemente, las vacunas que surgieron de la manera más rápida de los antecedentes que tenemos. Creo que esa parte es la más destacable. Por supuesto que no podemos aislarnos de todo el contexto de salud de enfermedad. Se siguen creando nuevas herramientas tecnológicas para el abordaje menos invasivo. Yo hablo un poquito de que antes se iba mucho a la cirugía, hoy hay mucho abordaje menos invasivo o a través de catéteres, como ocurre en el ámbito de la cardiología. Ya mucho se hace también en gastroenterología, el abordaje percutáneo a través de catéteres, de mallas, de todo este desarrollo tecnológico que hoy nos permite ser menos invasivos, más resolutivos, menos días de estancia. No podemos dejarlo de lado porque a pesar de la pandemia, el fenómeno, el complejo salud de enfermedad sigue ahí. Entonces, todas estas herramientas terapéuticas novedosas que cada día surgen más y que seguramente nos darán sorpresas en los próximos años, pues sigue ahí dentro del desarrollo científico tecnológico. Sin duda, el conectarnos hoy de esta manera nos permitirá también en el ámbito ya intervencionista tener esta colaboración de expertos que nos puedan ayudar a decidir mejor con los pacientes. Incluso pensar que estas tecnologías hoy son de la mano del paciente y que hoy algo que se está experimentando es la consulta digital. Entonces, son cosas que venían ya con un desempeño, pero que hoy por hoy los estamos usando día con día. Todo el tener los estudios a la mano a través de una aplicación también es muy importante y nos permite hoy hacer un mejor diagnóstico y tratamiento. Gracias, doctora. Indudablemente, reforzando la idea que nos expresaba el doctor Isaac, precisamente el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y que nos está dejando ver que la innovación, si bien tenemos moléculas que han ayudado a resolver temas como la COVID-19, definitivamente también tiene que haber innovación en la manera en que se desarrollan estrategias para la atención de salud a la población, acercarse a ella, de tal manera que rompamos ese modelo de ofertismo y entonces acercar
¿verdad?, los servicios de salud hacia la población, indudablemente, y por supuesto lo que ha destacado el tema del papel que juegan los dispositivos médicos, no solamente complementando a las moléculas nuevas que puedan ocurrirse y quizás sus nuevas indicaciones, pero que sin duda, no solamente en su uso, sino en la generación de información que actualmente muchos de estos dispositivos pueden estar otorgando para entender mejor y resolver al sistema de salud. Y regreso, doctora Yota, precisamente para comentar qué retos observa en el acceso a los medicamentos innovadores, a la innovación terapéutica en su conjunto en nuestro país, y esto cómo se involucra con el tema de equidad para que efectivamente tengamos acceso a ellos, ¿no? Creo que es un enorme reto que tenemos enfrente. Claro. Pues yo quisiera un poco retomar un punto que hizo la doctora Borallo sobre todos los medicamentos y tratamientos innovadores que hemos tenido con relación a COVID. Una cosa que nos ha mostrado la crisis de COVID-19 es que cuanto existe, sea una vacuna o un tratamiento que cambia la ruta de una enfermedad, todo el mundo está dispuesto a adquirirlo, ¿no? Y incluso a un precio alto. Eso lo hemos visto en el caso del sector público y también del sector privado. ¿Qué quiere decir eso? Que la definición de medicamento innovador es muy importante y eso lo hemos visto en distintas agencias europeas, estadounidenses, donde de veras importa que el medicamento que tenemos en la mente o el tratamiento que tenemos en la mente es uno que no introduce un cambio marginal, muchas veces a un precio muy elevado, pero verdaderamente viene a solucionar un tema de salud. Otro ejemplo relativamente reciente son los antivirales para hepatitis C. Cuando llegaron fueron, una verdadera innovación en la forma que cambiaron la ruta de la enfermedad en la parte virológica, también a unos precios impresionantes, pero eso no impidió que sectores públicos en todo el mundo, incluyendo a México, buscaran espacios para este tipo de medicamentos. Así que, ¿y cómo buscar espacios, no? Ok, ya llegó un medicamento, ya tiene un efecto tremendo terapéutico, como resultado tiene un precio que le corresponde. Por ejemplo, un tratamiento para hepatitis C hoy en día, aunque ha bajado significativamente, tiene un costo de 150,000 pesos por paciente, no es nada despreciable, pensando también en la cantidad de pacientes que hay con esa enfermedad. Y pues hay dos formas de permitir que este tipo de medicamentos lleguen al paciente. Una está relacionada con el espacio actual, ¿no? ¿Por qué tenemos que tratar de tener todas esas áreas que comentábamos, tener economistas financieros, economistas médicos, administrativos involucrados? Porque la cobija presupuestal tiene cierto tamaño y para poder meter más cosas abajo, tienes que, pues, reducir el costo de otras. Y eso es lo que nos permite una negociación continua, tanto de genéricos a través de compras consolidadas como negociaciones individuales con la industria para medicamentos patentados. Y es ese proceso que genera espacios para nuevos medicamentos. Por eso tenemos que, digamos, retomar prácticas que utilizamos hace poco, como por ejemplo la Comisión Negociadora de Precios, donde son exactamente los foros que nos permiten generar espacios para todas las instituciones públicas. Y el otro tema que pues muchas veces es el elefante blanco en el cuarto,
es el tema de un presupuesto más grande. Digo, ya pues tenemos cierto presupuesto y podemos hacer ciertos movimientos dentro de ese presupuesto. Pero es una utopía pensar que sin aumentar de forma significativa el presupuesto público, vamos a reducir el presupuesto privado. Y no nos podemos verdaderamente esconder atrás de nuestro dedo. Lo que sucede en México es que de forma consistente, a partir de 2013 aproximadamente, el gasto público en salud va de bajada. Y como va de bajada, pues la salud no es algo opcional. Cuando la pierdes, no es que decides que lo atiendo después. Lo tienes que atender de forma muchas veces inmediata, porque si no, incluso pierdes la vida. Así que lo que ha pasado de forma natural es que los mexicanos han entrado al quite y han tenido que gastar de su propio bolsillo para poder atender sus necesidades en salud. Para terminar, yo les quería invitar, existe una base muy interesante de la Organización Mundial de la Salud que se llama Global Health Expenditure Data, donde aparte de una cantidad impresionante de datos, hay perfiles por países. Y tienen una gráfica muy interesante. Tiene el gasto público y privado para todos los países en los últimos 20 años. Métense a ver el gasto de México y van a ver que, pues, que no hay otra forma de bajar el gasto privado en salud que aumentar el gasto público. Yo esa mañana entré también para ver el gasto de España, ya que es nuestro país anfitrión de ese evento. Y pues, aparte de que el nuestro se cruza así, ¿no? Y eso muestra una inconsistencia con relación a nuestras políticas públicas. El gasto en España, pues, está planito de los dos gastos, el gasto público a un nivel arriba del 70% y el gasto privado a un nivel un poco más arriba del 20%. Y yo creo que, pues, es a una gráfica así que eventualmente deberíamos aspirar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y las reflexiones que nos deja es que efectivamente y revisemos esas cifras para la región latinoamericana, y México es de los que menos gastan como la parte pública del gasto total en salud que se tiene. De por sí el gasto total en salud público y privado es de los más bajos en América Latina, pero la participación que tiene el gasto en salud todavía es menor, y efectivamente nos parece que si queremos cubrir las necesidades, definitivamente tenemos que ampliar los presupuestos. Ahí retomaría el compromiso del gobierno actual de incrementar hasta en 1% el gasto en salud respecto al Producto Interno Bruto. Ojalá lo haga. Hemos visto que 2022 tiene un crecimiento importante, superando los 800,000 millones de pesos, pero sin embargo creo que obedece también a un tema de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Me parece que de manera tardía se está haciendo, pero de alguna forma es responderlo. Y si no hay recurso, no hay política pública que funcione, si no hay un recurso asignado definitivamente. Y en este equilibrio entre lo público y lo privado me parece relevante, porque bien lo destacó, doctora, creo que quizás las complicaciones en el país hubiesen sido mayor si no tuviésemos una infraestructura dentro del sector privado capaz, desde los consultorios, quieras o no, a aquellos que están al lado de farmacias, que resolvieron en buena medida, y que también es la realidad de que hay una capacidad de producción local importante para hacer frente a medicamentos, y que deben de dejar este espacio, por supuesto, a la innovación, donde creo que el primero responsable en este tema tiene que ser el sector público. Redondeando las cifras que comentaba, el gasto de los hogares, recordando la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares generada por INEGI, si uno revisa los deciles de población de los hogares en lo particular, prácticamente todos crecieron 60%, tanto en gasto en salud como en gasto en medicamentos con respecto a 2018. Entonces, importante que las políticas se logren, no solamente tener recursos, anticiparse y garanticen la variedad de productos y, por supuesto, entre ellas, garantizar el acceso a la innovación.
si es una política pública la innovación, si es una política que debe aterrizar en una política, en su momento como política farmacéutica nacional, que todavía está pendiente en resolverse en este país, si no se consideran los presupuestos necesarios, pues complica no nada más a la innovación, sino incluso la existencia de los mismos genéricos, por supuesto. Y voy aprovechando esta conversación entre lo público y lo privado, volver a preguntar a Jesús Flores, al doctor Jesús Flores, cuál es el impacto que observa y cómo lo toma el profesional farmacéutico precisamente de lo que es el tema de la innovación terapéutica, el acceso a medicamentos y vaya, ¿no? Con lo que estamos ahora viviendo precisamente ante esta emergencia sanitaria todavía y que pues en esta discusión de qué está pasando entre lo público y lo privado, por supuesto. Claro, creo que el farmacéutico la tiene mucho más complicada. El sector público tiene acceso limitado a profesionales farmacéuticos. Son pocos los hospitales públicos que tengan farmacéuticos que hagan clínica o que se dediquen a evaluar prescripciones y a ver todo lo relacionado con la seguridad del paciente o pocos farmacéuticos que llevan la gestión y la adquisición de medicamentos o la gestión de las farmacias hospitalarias, ¿no? En el sector privado sí hay un poco más de presencia en el término del farmacéutico, porque el farmacéutico ha demostrado que es un profesional que puede ayudar a ahorrarle a un sistema de salud, ¿no? Tanto en recursos como en seguridad al paciente, ¿no? Y podemos ver que pueden ser costos tangibles o intangibles, ¿no? El tema que un farmacéutico prevenga un error de medicación, pues le está evitando al paciente un daño y por lo tanto un costo económico. Y lo mismo al hospital, ¿no? El que se detenga, por ejemplo, o se prevenga una infección asociada a cuidados de la salud, pues también le tiene un impacto sobre la institución en días cama, por ejemplo, ¿no? Algo importante en donde el farmacéutico tiene que tener impacto, que nosotros hemos tenido impacto y que hemos trabajado sobre eso, es en la farmacoeconomía. Y creo que el tema de farmacoeconomía, si lo vemos en relación al acceso de nuevos medicamentos o de estos medicamentos innovadores, que tiene que ver con la calidad, con la eficacia, con la seguridad, con la eficiencia. Y si nos vamos al tema, por ejemplo, de COVID y estos nuevos medicamentos que acaban de salir hace un par de semanas, el farmacéutico clínico tiene que participar de forma activa en la detección y prevención, por ejemplo, de reacciones adversas, ¿no? Que van a ayudar a crear el verdadero perfil de seguridad del fármaco. Los fármacos pasaron por ensayos clínicos fase 3 con un grupo limitado de personas y obviamente ahorita como es la parte, lo podría llamar como el boom, donde todos quieren acceder a ese tipo de medicamentos, pues es cuando se podría llegar a tener mayor incidencia de reacciones adversas y por lo tanto un profesional farmacéutico es el que tendría que estar evaluando la calidad y seguridad de los medicamentos. Si nos vamos a hablar un poco de farmacoeconomía, ¿qué puede hacer el farmacéutico? Y yo lo analizaba de la siguiente manera. Si el farmacéutico hace estudios farmacoeconómicos en los hospitales y ni siquiera tomando en cuenta el tema de innovación o de nuevas moléculas, vámonos un poquito atrás. Hagamos estudios, por ejemplo, de minimización de costos. Algo bien sencillo. Traslape de medicamentos vía oral a vía intravenosa. Perdón, al revés. De traslape de medicamentos vía intravenosa a vía oral. Ese es un estudio de minimización de costos que puede tener un impacto en donde, el cambiar a un medicamento vía oral, pues te quita el riesgo de una infección asociada a cuidados de la salud, ¿no? Y bueno, podemos hablar de otros estudios farmacoeconómicos. El disminuir costos en ese tipo me podría generar recursos para poder tener acceso a medicamentos innovadores. Entonces, imaginemos que se hicieran estudios de farmacoeconomía en el sector salud y que empezáramos a alinear procesos relacionados a seguridad y a calidad en la medicación, en donde también se puedan prevenir y detectar errores de medicación y hacer más eficientes las terapias de los pacientes. El farmacéutico clínico es el profesional que acompaña al médico y al personal de enfermería en hacer más eficiente una terapia o la farmacoterapia del paciente. Entonces, les comparto, por ejemplo, datos. El farmacéutico en la institución donde yo laboro hace intervenciones farmacéuticas. En el 2020 hizo alrededor de 19,000 intervenciones farmacéuticas en conjunto, o sea, se le hizo al profesional de la salud, es decir, al médico y a la enfermera. Y
casi el 80% de esas intervenciones farmacéuticas fueron quasi-fallas. ¿Qué quiere decir esto? Esos incidentes de medicación se previnieron y evitaron que el paciente tuviera daño. Hay artículos, por ejemplo, que donde más hay es en España, en donde entre el 3 y el 30% de ingresos a los hospitales son por una reacción adversa o por un error de medicación. Entonces, imagínense cuánto estaríamos ahorrando en el sistema de salud en México si se contara con profesionales farmacéuticos que sean capaces de poder ayudar en toda la gestión del hospital, porque yo les comentaba hace rato, el farmacéutico puede desarrollar actividades de farmacoeconomía, incluso de economía de la salud, para que ayude a la asignación de recursos y se distribuyan de manera correcta y de manera igualitaria, si lo podemos decir así. La parte de toda la gestión de inventarios de una farmacia hospitalaria, que además deben de cumplir con ciertas características, tanto a nivel estructural como a nivel de normativa mexicana, que evitemos mermas en relación a caducidad, que se roten inventarios, que tengas días de inventarios adecuados para que puedas darle atención a todos los pacientes. Vuelvo a repetir, la central de mezclas es algo innovador que, si bien se viene hablando desde hace mucho tiempo, en México no hay centrales de mezclas, o hay contadas y no todos los hospitales tienen acceso. ¿Cuánto se puede ahorrar si se prepararan los medicamentos centralizados, con profesionales expertos que eviten contaminación, que eviten mermas y que se puedan distribuir de forma adecuada, ¿no? Podemos hablar de calidad y seguridad de la medicación, donde los farmacéuticos también tienen que actuar y educar al profesional de la salud en cómo usar de forma correcta o el uso racional de medicamentos, ¿no? La parte de seguimiento farmacoterapéutico, que es cómo el farmacéutico participa de forma activa en conjunto con el médico en ver pacientes y pasar visita con ellos y en conjunto tomar decisiones para mejorar la farmacoterapia de los pacientes. Eso hemos visto, disminuye días de estancia hospitalaria, disminuye aparición de reacciones adversas y obviamente hace más eficientes los tratamientos. Y si hablamos un poco más, se necesita investigación en farmacia, pero farmacia clínica. Wow. Necesitamos hacer estudios de farmacoeconomía que sean liderados por farmacéuticos para que podamos ver y tomar decisiones enfocadas en nuestro sistema de salud. Hay muy poca investigación en farmacoeconomía en México, ¿no? Definitivo. Entonces, creo que tenemos una gran área de oportunidad en que el farmacéutico ya es considerado parte del equipo multidisciplinario de salud, pero tenemos que hacer todavía como más team back para poder... para que se pueda ver en sí el impacto que puede generar un profesional extra, por así decirlo, a un equipo, ¿no? Lo comentaba la doctora Yota. Y al menos, por ejemplo, en farmacoeconomía, pues tiene que ser un clínico o tiene que ser un profesional que sepa de clínica, que sepa de administración, incluso que sepa de monitoreo, ¿no? Porque la farmacoeconomía nos va a ayudar a tomar decisiones enfocadas, sí, a lo mejor en minimizar costos, hacer estudios de utilización de medicamentos, mejorar calidad de vida. Entonces, tenemos dos, ¿no? La parte como previa a la innovación de estas nuevas terapias y productos biológicos, donde podemos hacer algo más eficiente con todo lo que ya tenemos primero, y luego ver cómo vamos a asegurar que esas nuevas moléculas y esos nuevos medicamentos se usen de la forma adecuada, que lleguen a los pacientes como tienen que llegar, y que haya un profesional que esté monitorizando eso, ¿no? El profesional farmacéutico es el que crea los verdaderos perfiles de seguridad del medicamento, ¿no? Correcto, y nada más para cerrar, las reacciones adversas, ¿no? Que es bien importante notificarlas y saber qué pasa con estos nuevos medicamentos. Definitivamente. Gracias. No, gracias, don Jesús. Y efectivamente me parece que ahí son las grandes oportunidades que tenemos, porque la innovación per se, si no se viene acompañado de profesionales, si no se viene ocurriendo con un trabajo interdisciplinario, difícilmente podríamos encontrar estos racionales que estamos comentando. Se hace sumamente valioso, por supuesto, el papel del uso racional de los recursos, la farmacovigilancia, definitivamente, que creo que también son de los enormes pendientes, incluso como cultura general entre la población, entre los mismos médicos. Definitivamente creo que nos falta mucho formarlos desde
desde las universidades en este tema. Y me gustaría plantear, hablando de estos temas, ya con la idea de nos responda el doctor Isaac y entrar ya a las sesiones de conclusiones. ¿Me puede responder, doctor? La pandemia creo seguramente, porque hemos estado hablando un poco del tema de la COVID y las moléculas que están llegando, pero definitivamente parece que sí creó rezagos en la terapéutica médica para padecimientos distintos a la COVID-19 y que creo que también es parte de los altos costos que hemos visto entre la población resolviendo por propia cuenta en este sentido, ¿no? ¿Qué me dice, doctor? Yo creo que es algo que vamos a estar padeciendo los próximos meses, inclusive años, ya que muchas personas que necesitan o tuvieron la necesidad de tratamiento para enfermedades crónico-degenerativas, por cuestiones mismas del aislamiento social que ocasionó la pandemia, no recibieron los tratamientos y los cuidados médicos necesarios, ¿no? Y mucho menos los seguimientos con la periodicidad que se venían realizando, ¿no? Y esta es una situación que yo considero alarmante porque las personas que viven con estos padecimientos efectivamente corren un mayor riesgo de muerte si adquieren coronavirus. Y hay que recordar que a pesar de que tenemos unos buenos niveles o unas coberturas amplias de vacunación y hemos tenido ya un gran número de las personas contagiadas, todavía hay aquellas personas que han sido renuentes a la vacunación y que son los principales en este momento gestores, ¿no? de las nuevas cepas. Entonces, a eso aunado a una falta de terapéutica médica en padecimientos crónico-degenerativos que ya per se tiene el paciente, va a ser un ciclo o un bucle sin fin, ¿no? Esta situación, pues desgraciadamente se ha generalizado a nivel mundial y se han creado rezagos que irremediablemente se van a ver en los próximos meses, ¿no? La saturación de los servicios no COVID por complicaciones de enfermedades que muchas veces son posterior a COVID. Es vital que se desarrollen estrategias innovadoras a fin de garantizar que los servicios esenciales para las enfermedades crónicas continúen dando la atención que previamente estaban dando, ¿no? Aunque al mismo tiempo, pues tenemos que seguir combatiendo contra la pandemia, ya que desgraciadamente la creación de las nuevas cepas van a seguir ocasionando muy probablemente algunos focos aislados de nuevas cepas y con lo consecuente vamos a tener muy probablemente brotes comunitarios muy frecuentemente. Sí, correcto. Aunado al rezago de atención curativa, los servicios de salud en rehabilitación también han sufrido el rezago de la agenda, ¿no? Tenemos muchos padecimientos que no son ni siquiera crónico-degenerativos. Vamos a hablar de los niños que al nacimiento tuvieron alguna deficiencia, ¿sí? Y han tenido o han sido netamente abandonados de su terapéutica diaria. Igual aquellos pacientes de la tercera edad que muchas veces la familia hacía el esfuerzo de llevarlos a un servicio de rehabilitación para retomar aquellas actividades que habían estado haciendo previo a la pandemia. En este momento siguen todavía muchos de ellos cerrados en la agenda. También hay que pensar, y desgraciadamente tenemos que voltear a ver, digo, con la visión epidemiológica que mi formación me ha dado, y he hecho el análisis de que también tenemos un rezago en los programas de vigilancia epidemiológica, tanto de enfermedades transmisibles como las no transmisibles. Un ejemplo de ellas son las enfermedades transmitidas por vector, que sin duda están ya iniciando un aumento en la incidencia de casos. Vamos a hablar también de los casos de influenza que en este momento en el país han tenido un repunte. Hemos tenido aumento en las defunciones, ya que al estar enfocados en COVID nos olvidamos un poco del resto de las patologías y esto inexorablemente va a saturar todos los servicios de salud y aparte vamos a tener que continuar trabajando con el COVID. Yo creo que también tenemos que voltear a ver las enfermedades prevenibles por vacunación. Ha habido mucha desinformación, el crecimiento antivacunas, del movimiento antivacunas ha crecido y desgraciadamente también se ha extendido a la sociedad que anteriormente no teníamos esa visión. Estamos hablando de los países en vías de desarrollo
que no tenían el tema de la antivacuna, variablemente confiaban mucho en sus gobiernos, ya que hemos sido unos gobiernos paternalistas que hemos llevado hasta la puerta de sus casas las vacunas, y la aplicación era básicamente a una confianza ciega, ¿no? En este momento también el crecimiento, la comunicación, la desinformación, la globalización de todas estas movimientos ha generado un rezago en las enfermedades prevenibles por vacunación. Y también hablando ya de los no transmisibles, pues todas las detecciones en todo tipo de cáncer, cáncer cervicuterino, cáncer de mama. Yo creo que esto ha sido un rezago a nivel mundial, todos los países lo vamos a estar presentando, y sí es muy preocupante, ya que aunado al rezago que tenemos ya de las atenciones pospuestas, viene el tema de la economía que hemos estado hablando, ¿no? Todos los esfuerzos de las entidades estatales y federales se han volcado a la atención meramente de pacientes COVID. Sin embargo, hay que recordar que todos esos pacientes post-COVID han tenido secuelas que van a requerir un servicio de rehabilitación extendido, que no nada más vamos a poder tener agenda o atención de lunes a viernes como anteriormente se venía realizando. Vamos a tener que implementar servicios de sábado y domingo, probablemente horarios extendidos. Y yo creo que sí es muy preocupante que el tema de la pandemia nos ha rezagado en todos los otros aspectos de la salud, tanto en México como en el mundo. Correcto, doctor. Y ya estaremos entrando a la ronda de conclusiones. Solamente les planteo una pregunta que nos están haciendo quienes están asistiendo. Y perdón, tuve el desatino de no presentarme. Yo soy Enrique Martínez Moreno del Instituto Farmacéutico, reiterando el agradecimiento de estar participando con ustedes. Precisamente estamos muy sensibles al interior del instituto de lo que ustedes comentan, y que las cifras que vamos recolectando del comportamiento del sector salud, del sector de medicamentos, nos puede decir que sí tenemos retos crecientes definitivamente. Y retomando una de las preguntas, o la única pregunta que tengo al momento, no sé si alguien se anime a contestarlo, pero nos dicen, ¿qué papel está jugando precisamente los distribuidores dentro de la cadena de abasto hacia el sector público, considerando que muchos de los laboratorios son fabricantes y que han innovado particularmente en su infraestructura, y también ser tanto fabricantes como distribuidores? Hablando de innovaciones, los retos que nos ha puesto actualmente el sistema de salud a reserva de la agudización del que hemos observado por la COVID-19, me parece que ha sido necesario, y me parece que ha sido virtuoso el que varios de ellos hayan tenido esta capacidad. No sé si alguien tenga una opinión al respecto. Me parece que no, pero yo creo que... Enrique, si quieres, digo, aunque no considero que conozco a fondo ese tema, yo creo que lo que han hecho los fabricantes es algo, digamos, natural, en el sentido de que anteriormente pues podían apoyarse en distribuidores que atendían más de un fabricante, ¿no? Y que eran los responsables de llevar los medicamentos a donde se requería, a las instituciones públicas que se requería. Al quitar, digamos, esa parte de la cadena a través de una serie de actividades de la presente administración, ellos tuvieron que reinventarse y tuvieron que incorporar este tipo de servicio a los servicios que ofrecían, que eran principalmente de fabricación. No me queda claro a la fecha qué tanto eso se ha aprovechado por parte del sector público, ¿no? Y pues se hizo una referencia en la introducción del día de hoy que mucha de esa distribución se da por Birmex o por otras vías. Yo lo que creo que tenemos que reflexionar un poco es que es válido cuando llega una nueva administración que revise las distintas políticas que había, ¿no? Y creo que hay tres cosas
que una administración puede llegar a hacer. La primera es seguir haciendo bien lo que se hacía bien. No se tienen que cambiar cosas que verdaderamente funcionaban, ¿no? Eso implica de forma implícita que si hay algo que no estaba bien, eso sí se tiene que quitar. Lo segundo que tiene que hacer es mirar hacia el pasado. El pasado nos da grandes lecciones, ¿no? Y si había políticas que en el pasado funcionaban y por alguna razón se interrumpieron, a lo mejor algo obvio es empezar otra vez con esas nuevas políticas. Y lo tercero, que creo que se buscó también en esa administración y es muy válido, es introducir nuevas políticas, ¿no? Si piensas que algo no funciona, pues introduce una nueva política. Pero lo importante es que una vez que la hayas introducido y ya han pasado 3 años, tienes que otra vez mirar atrás y ver si lo que has hecho verdaderamente funcionó. Si no funcionó, que creo que la situación del desabasto de medicamentos de todo el sector público nos los deja claro, ya es momento de pensar cómo van a cambiar esa situación. Porque lo que sí no podemos hacer es esperar otros 3 años para notar algún tipo de cambio.